día. Estoy desde el Instituto Biológico, doctor Tomás Perón, porque recién el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, estuvo haciendo una recorrida por las instalaciones del laboratorio y estamos con él en este momento para poder charlar. Ministro, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, primero que nada queríamos consultarle porque ayer fue el primer día de apertura en la ciudad de Buenos Aires, el primer día de la apertura en la provincia de Buenos Aires escalonada, y se registró un récord de muertes de 113 en un solo día. ¿Cómo ven esto desde la provincia? Sí, ustedes verán que en los últimos tiempos generalmente pasa que aparece un día donde hay más fallecidos respecto a lo que viene pasando cotidianamente, ¿no? Ahora, cuando vemos la lista, vemos que hay una cantidad de esos pacientes, en realidad distintas clínicas, sanatorios u hospitales, han cargado posdatadamente, ¿no? Entonces aparecen todos juntos un día, no es que no se hayan producido esas muertes, pero se produjeron en la última semana, no fueron de ese día, una especie de clearing que se hace cada tanto, por cuestiones operativas de la clínica, los sanatorios, están muy excedidos en el personal, entonces por ahí van quedando fichas de fallecimientos y los van cargando en un día, sobre todo esto pasa después de los fines de semana. Así que nosotros en términos, por supuesto, siempre todo fallecimiento es duro, pero tenemos que tener presente que en general, para esta época del año, la mortandad por causas de enfermedades respiratorias agudas era mucho mayor en Argentina que lo que estamos viendo ahora. Y además, si lo medimos como tasa de letalidad, es decir, la cantidad de pacientes enfermos de COVID, de los que podemos detectar, ¿no? Que hay más, pero seguramente de los que podemos detectar, relacionado los fallecimientos con la cantidad de casos, se llama tasa de letalidad, viene descendiendo en forma permanente. Empezamos arriba, estábamos en 5 en una época, por ciento, estamos ahora en 1,6%. ¿sí? Esto indica de que de la cantidad de enfermos que hay, vuelvo a decir, entre los que podemos llegar a detectar y aquellos que ni consultan porque no tienen síntomas o porque tienen tan poquitos síntomas que se les pasa rápido y no consultan, entonces nunca llegan a detectarse, de esa cantidad sería preocupante que fuera subiendo la tasa de letalidad y está bajando permanentemente. Bien, Jorge Albi, ahí los está escuchando el ministro. Hola, ministro. ¿Cómo le va? Buen día. Albino Aguirre lo saluda. Gracias por atendernos. No, a ver, alguna precisión acerca de lo que dijo recién, porque usted dice, mira, lo que pasa es que en realidad 113 muertes sonó fuerte, ¿no? Era un récord. Todas las estadísticas siempre son preocupantes. La de las muertes me parece que generan una sensación interna, por lo menos a mí, me sacuden un poco más. Usted dice, la verdad es que lo que puede ocurrir es que sean muertes durante el fin de semana. ¿Nunca sabemos exactamente cuál es el número de muertes en las últimas 24 horas? Hay un retardo en la carga, sobre todo en determinados días de la semana, que eso es una cosa que sucede habitualmente, no solamente ahora, sino en tiempos de no pandémicos, sí, en donde se acumulan una cantidad en las clínicas, sanatorios, en algunos hospitales también, de fichas que se van cargando, por ejemplo, el día lunes o martes se cargan las fichas de esos 2 o 3 días anteriores. Entonces, nosotros observamos que de los 70 y pico de fallecidos de los últimos 2 días en la provincia de Buenos Aires, 50 no eran del día 19 o 20, que se hace el parte del día 20. Eran desde una semana, 10 días antes, algunos que habían quedado sin cargarse. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, toda tasa que marque muerte nos duele, nos conmueve, sí, porque son seres humanos. Pero lo importante es la tasa de letalidad, dice usted. Por un lado la tasa de letalidad, por otro lado el tema de saber que en otros años, en esta época del año, teníamos mucha mayor cantidad de muertos por causas respiratorias agudas, sí, que lo que estamos teniendo ahora, bueno, producto de la cuarentena. La gente no se ha enfermado de un montón de otras cosas. Está bien, le iba a preguntar eso porque digo, el ministro acaba de decir una frase que los anticuarentena lo van a tomar casi como una bandera. Claro, años anteriores moría mucho más fuerte, por mucha más gente por causas respiratorias, pero en realidad porque la cuarentena provocó esa reducción, digamos. Es lógico.
La cuarentena, al cortar contactos, corta contactos de cualquier virus que se contagie de una persona a otra. Entonces, en ese sentido bajó. Obviamente que uno no puede imaginar un mundo donde todos los años se hagan 3 o 4 meses de cuarentena. Sí. Pero una vez que tengamos la vacuna, que yo estoy seguro que no va a faltar mucho tiempo para eso, probablemente ya el año que viene el coronavirus se transforme, si esto es así, si tenemos una vacuna, en algo parecido a lo que pasa con el virus de la gripe, en donde no tenemos miles y miles de muertos por virus influenza, tenemos 3 o 4 mil, pero no 40.000, y eso sucede porque es parte del ciclo de la vida, digamos, ¿no? Una persona adulta que se toma un virus de la influenza puede terminar complicándose con una enfermedad bacteriana y falleciendo. Eso es lo que pasa habitualmente, aún teniendo vacunas, ¿no? Ministro Jorge Peroni lo saluda y justamente me meto en este momento de la charla porque acaba de tocar un punto y, si se quiere, para el análisis. Lo noto, según desprenden de declaraciones suyas anteriores, un poco más relajado en el análisis a futuro. Y recién tocó usted un tema que puede ser uno de los motivos por el cual esté usted más relajado, usted y todo el equipo, que tiene que ver con alguna información que llega sobre la posibilidad de que en octubre ya esté dando vuelta entre nosotros la vacuna. ¿Eso tranquiliza en el día a día, lo relaja un poco más? Mire, relajado no estoy. Yo creo que le venía contando a mi chofer anoche, creo que dormí 3 horas, porque una serie de cuestiones de gestión que terminaban a las 2 de la mañana y después uno se despierta cada 5 minutos. Pero preocupados seguimos, y hay que estar muy alerta. Pero yo creo que lo dijimos desde el primer día, achatar la curva para que no se produzca en un mes y medio la curva de crecimiento de casos, como pasó en otros países, que produzca una enorme mortalidad porque el sistema se satura, tenía ese objetivo, repartir los casos en el tiempo para que no se sature el sistema y esperar una respuesta desde la parte terapéutica. Yo no sé si en octubre los argentinos podremos tener la vacuna, porque si esto fuera todo bien, probablemente para octubre recién se esté autorizando en el mundo repartirla. No sé en qué tiempo Argentina podría contar con todas las dosis necesarias, porque obviamente mucha gente va a demandar. Pero sí, para el año que viene estoy seguro que creo que vamos a tener más de una vacuna y vamos a poder afrontar esta pandemia de una manera diferente. Es lo que yo aspiro y lo que creo, porque está medio mundo científico, empresas, todos estudiando esto, y ya hay evidencias muy claras de que las vacunas podrían ser efectivas, así que es muy probable que 1, 2 o 3 de esas sean realmente efectivas y las podamos disponer, por lo menos para el año que viene, seguro. Ahí, por lo menos ayer vimos, digamos, alguna información. Por supuesto que habrá que ver cómo sigue este caso puntualmente, o estos 2 casos puntualmente. Uno tenía que ver con estudios que hace la Universidad de Oxford, donde se supone que ya hicieron, digamos, exactamente, no arrojó ningún efecto colateral, y muy por el contrario, directamente tuvo una respuesta inmune o generando la inmunidad a quienes fueron allí voluntarios de esos ensayos, y otro de una biotecnológica alemana, creo, asociada con la farmacéutica norteamericana Pfizer. ¿Esa es la que va a hacerse en la Argentina? ¿O la que va a probarse en la Argentina? Argentina se acaba de anunciar la semana pasada que va a estar dentro del estudio de ensayo clínico que se llama de fase 3, sí, junto con población de Alemania y población de Estados Unidos. Esto ya es para probar la eficacia de la vacuna, es decir, cuánta gente realmente se inmuniza. ¿Qué se probó hasta ahora? Primero, que no hace mal, digamos, que no tiene efectos adversos, lo primero que se descarta. Segundo, en grupos poblacionales chicos, si levanta anticuerpos, y anticuerpos levantan. Ahora, hay que escalar, hay que hacerlo en 30.000 personas para ver de esas 30.000 efectivamente cuántas se inmunizan y la vacuna es efectiva. Y esa es la etapa que ya está empezando. Están empezando 2 vacunas, 3, porque también hay una vacuna china que está empezando a probarse en varios países, entre ellos en Brasil, y bueno,
se van a sumar varias más, hay varias que están ahí en carrera, entre 10 y 15 vacunas. Ministro, le hago 2 o 3 preguntas cortitas. Demorará la charla esta porque no queremos abusar mucho de su tiempo. Estamos hablando con el Ministro de Salud, Goyán, sobre esto, que es el principal tema que tenemos como preocupación. ¿Cuál es el nivel R en la provincia de Buenos Aires, que es este que mide, digamos, la propagación o la contagiosidad del virus? Mire, la última medición nos dio el R tomado porque el R es muy imperfecto, es un indicador muy imperfecto. Además se puede tomar del día hisopado, del día de comienzo de síntomas, del día de informe, del resultado. Entonces, y nos está dando 1.04, lo cual a nosotros nos resulta que es un indicador que hoy no nos sirve, realmente poco útil. Medimos por tiempo de duplicación y medimos por porcentaje de ocupación de cama y número absoluto de ocupación de cama de terapia intensiva, porque consideramos que ese es el indicador más sensible que nos está indicando cuál es el universo de gente que potencialmente se está enfermando, aunque no nos podamos enterar porque no consulte. Sí. Porque lo que a nosotros nos interesa mirar es si vamos a poder contener con el sistema de salud la expansión de la enfermedad. Y en ese momento, si notamos que se acelera mucho y que no vamos a poder cubrir con las camas disponibles, habrá que hacer un paso atrás en lo que el gobernador explicó claramente, la cuarentena intermitente, ¿no es cierto? Claro. Ir modulando para que no haya pico grande, hasta que se vaya produciendo la vacuna, hasta que tengamos más plasma, hasta que tengamos suero hiperinmune, o hasta que la propia enfermedad empiece su declinación de acuerdo a lo que, y no es una cuestión matemática, lo que se llama el genio de la enfermedad. Sí. A veces se produce con un porcentaje enorme, que lo llamamos efecto rebaño. No es este el caso, lo que estamos viendo hasta ahora. Estamos viendo hasta ahora que en algunos lugares con un porcentaje más chicos, la curva declina, pero no sabemos, porque hay muchas variables, ¿por qué sucede eso? Si eso se comporta así, sí. No sabemos si es porque mucha gente aún sigue cuarentenada y no se moviliza, aunque esté flexibilizado. No sabemos si hay algún otro tipo de inmunidad, no se sabe. La ciencia todavía no nos puede explicar esto. Eso no es inmunidad de rebaño, porque digamos, es cierto lo que usted dice, qué sé yo. Hay casos como en Madrid, por ejemplo, que creo que tenían como 11 o 12, no mucho más. O incluso como Nueva York, que fue uno de los focos principales donde obviamente esto provocó estragos, en donde con 12 o 13% digamos, de la población empezó a decaer. Eso no es rebaño, eso es otra cosa que están investigando. Exactamente, efecto rebaño. ¿Y el rebaño cuánto es? ¿70%? El rebaño no tiene que hablar por lo menos 65-70%, porque es un número que corta en una magnitud muy grande la capacidad de contagios entre un susceptible de enfermarse y uno que ya está inmunizado. Entonces tiene que ser el efecto rebaño con números mucho más grandes. Lo que sí se observa objetivamente es que con una menor cantidad de casos, en algunos grandes conglomerados como Nueva York, Madrid, Londres, después de cubrirse esa cantidad, baja. Pero le vuelvo a decir, es porque mucha gente todavía se cuida y no sale, es por el genio de la enfermedad de este virus. ¿Qué variables nos estamos viendo y también cuánto tiempo duraría eso? Porque por ahí dura 3, 4 semanas, un mes y medio, 2 meses y después repica. Perfecto. Tampoco lo sabemos. Si hemos visto en Barcelona que hay un rebrote, no llegan a ser los 6.000 casos, son 600, 700, pero hay un rebrote que por lo que se ve es en aquellas zonas de Cataluña o del Gran Barcelona en donde no habían tenido anteriormente gran cantidad de cosas. Pero bueno, todo eso es incierto, con lo cual hay que ir con mucha precaución. Claro, claro. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos con camas? Porque el otro dato clave es la ocupación de las camas UTI, por lo menos. Sí, la cama UTI venimos con un 40% hoy de disponibilidad, es decir, un 60% en la zona AMBA. Si tomamos toda la provincia como una jurisdicción, estamos en un 53%, porque nosotros tenemos en el interior de la provincia 1.000 camas de terapia intensiva de adultos, estamos hablando de adultos. Con lo cual, en una estrategia estamos en estos próximos días agregando más camas de adultos en los modulares que se abrieron con Nación, que van a ser un número importante. También estamos viendo reconvertir camas de terapia pediátrica que están hoy
prácticamente vacía porque hay muy poca utilización a camas que se puedan usar de adultos. Sí. Y hay estrategias para seguir eventualmente ampliando más la dotación de camas, pero por supuesto hay que seguir tratando de mitigar la cantidad de contagios, ampliando los rastreos, ampliando los testeos, ampliando el aislamiento precoz, ¿no? Que es lo principal. Digamos, es todo un conjunto de medidas que tiende a que no explote el sistema en ningún momento y creo que lo vamos a lograr. ¿Y cómo aplica esa lógica según la cual a partir de un diagnosticado positivo hay 10 presuntos que no se diagnosticaron? ¿Eso aplica en la provincia de Buenos Aires como para proyectar el universo de personas afectadas? Eso es lo que arrojó en España al final de la curva enorme que tuvieron, el pico enorme que tuvieron ellos, arrojó, cuando midieron los anticuerpos, arrojó que 10 veces, así cada 10 personas, una había sido detectada, pero España testeó muy poco. Sí. España testeó 250.000 PCR hizo. Fíjense que nuestro país con casi un poquito menos de población que España, y ya estamos en 560.000, 550.000, Sí. 560.000 PCR. Sí. Digamos, pero ahí se detectó esa relación. No es la relación que sentimos que está pasando hoy, pero es lo que en teoría podría pasar, no sé si 10-1, pero 8, 6, 7-1, por la enorme cantidad de casos asintomáticos que después terminan sin detectarse en ningún lado. Por eso estamos largando ahora, ya hicimos en Villa Azul, pero estamos largando varios operativos de detección de anticuerpos para medir cómo está la circulación del virus en distintas poblaciones y en distintos barrios. Sí. En Villa Azul no llegó a 15%, nos dio 14 Sí. y algo. Es decir, y fue una muestra grande, tomamos casi 370 personas de un barrio de 4.000, con cual estadísticamente es una muestra enorme, muy representativa. Ok. Su compañero de gabinete, Bernie, dijo hoy que no hay cuarentena, que solo están en cuarentenados los chicos y los adultos mayores. ¿Coincide con ese concepto? Mire, cuarentena se define como una situación en la cual yo tengo un grupo de la población restringido a hacer determinadas cosas, y mientras exista un grupo de la población restringido de moverse, de ir a la escuela, de ir a la universidad, de ir a las canchas de fútbol, de ir a los boliches, de ir a las fiestas, etcétera, etcétera, hay cuarentena. Ahora, yo calculo que Birni se está refiriendo al cumplimiento de la cuarentena. Bueno, de base tenemos que funciona 30% la administración pública, la justicia, que empieza la semana que viene, las canchas de fútbol, espectáculos, turismo, nada de eso funciona, universidad no funciona, escuela no funciona. De base hay una menor circulación por este motivo, de hecho, Sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuarentena no va a existir más cuando, digamos, bueno, todo el mundo puede hacer lo mismo que hacía antes de esta crisis. Perfecto. Estamos muy lejos de eso. Y yo creo que en este momento lo que se refiere a Berni es que hay un acatamiento de algunos sectores de la sociedad que no está siendo el óptimo. Nosotros claramente estamos viendo que la gente sale a las plazas a caminar, a hacer eso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, esas imágenes que impactan en todo el país, y la verdad que no ayuda. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es apelar a la responsabilidad ciudadana, no Sí. juntarse, no hacer asadito, no hacer... Bueno, realmente es eso. Y si no, habrá que tomar medidas más duras del Estado nuevamente, ¿no? Eso opino yo, por lo menos. Exactamente. Ministro, la última. No puedo no preguntarle, estamos en la ciudad de La Plata, acerca del conflicto del IOMA. A esta altura ya hablamos varias veces con las autoridades del IOMA, hablamos con los responsables de los médicos. ¿Tiene salida este conflicto? Porque la verdad es que... Totalmente. Miren, si nos ponemos de acuerdo que hay que evitar todos los casos de corrupción del IOMA, si nos ponemos de acuerdo que los médicos que falsifican 400, 500 firmas y cobran 300.000 pesos de prestaciones no hechas y falsificadas, que hacen que el afiliado después va a buscar un bono y no tiene porque ha sido falsificado, y como hay un cupo anual y mensual, no lo tiene. Si nos ponemos de acuerdo en todo eso, si nos ponemos de acuerdo que un traumatólogo no puede facturar 330.000 pesos, poniéndole 6 yesos a 15 personas, a cada una de las 15 personas en un mes, cuando en ninguna de esas prestaciones existió. Si nos ponemos de acuerdo en eso y que la agremiación va a cumplir con el artículo 16, que tiene que controlar que esto no suceda, y estamos trabajando en eso, entregando un sistema transparente de facturación, un token, de manera que estas cosas, y quiero aclarar, la enorme mayoría de los médicos de La Plata
trabajan bajo la ley, no hacen estas cosas. Entonces, también queremos nosotros que por un grupo muy chico que estafa el idioma, no sean ensuciados todo el resto de los médicos que trabajan todo el tiempo y bien. Si nos ponemos de acuerdo en esas cosas, rápidamente que yo creo que nadie puede estar en contra de esto, ¿no? Sí. Rápidamente nos ponemos de acuerdo. De hecho, hay ahora 60 días, la autoridad del idioma Pero digamos, a ver, nuevamente eventualmente usted advierte la posibilidad de que pueda volver a reflotarse, digamos, el convenio para mantener como intermediario a la AMP, pero con este tipo de aclaraciones, digamos, muchachos, se terminaron las estafas. Supongo que eso también debe conllevar alguna sanción explícita, más allá de que creo que hay una denuncia penal contra los médicos que avanzaron en ese sentido. Sí, el directorio del idioma lo que resolvió fue, administrativamente, ya Sí. está súper probado que hubo una estafa y ese médico se separó. Sí. Ahora, yo quiero decir una cosa, es una denuncia penal porque le corresponde, no es un error de facturación, es una estafa premeditada y repetitiva. Sí. Ya es una denuncia penal. Luego la justicia, en el plano penal, va a decidir, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre Sí, lo contrario. sí. No estamos hablando de la parte penal. Sí. Estamos hablando que administrativamente el idioma no puede tener adentro a muy poquitos médicos, creo yo, que son muy pocos, están haciendo estas estafas. Entonces, pero que ayer en la sesión de la legislatura nos contaban las autoridades cuando le mostraban a los diputados, incluso de la oposición, las firmas y firmas truchadas, es vergonzoso. Sí, hay Ahora, firmas no de pueden pagar hay firmas de familiares puestas ahí, nada más que al solo efecto de facturar. La verdad es que es una vergüenza, honestamente es injustificable que eso pase. Y es la minoría, yo estoy seguro que es la minoría. Si este conflicto se desató porque cuando se descubrió esto, sobre 12 médicos, que ahora se va a ampliar porque siguen llegando incluso denuncias de pacientes que dicen, yo no me atendí, no tengo bonos, bueno. Cuando se descubrió se hizo una denuncia penal, pero no se hizo una denuncia pública. Sí. Cuando tomó estado público, en los medios, a los días que se había Sí. hecho la presentación judicial, se armó todo ese lío, se dijo que el idioma no quería la libre elección del medio, todas mentiras, en realidad nunca se puso eso en debate. Por eso digo, yo estoy absolutamente seguro que esto se arregla, simplemente que no facturen indebidamente sobre el idioma y el que lo hace será denunciado y todo lo demás volvemos a trabajar en conjunto, pero que no estemos sacando plata de la obra social que no corresponde, nada más que eso. Ministro Goyán, yo le agradezco la gentileza de habernos atendido, no habíamos hablado en este contexto. Sí hablamos, digamos, durante la gestión anterior, usted seguramente, durante la gestión anterior, cuando usted no estaba, digamos, como ministro, porque yo estaba muy consustanciado con lo que yo considero que claramente fue una persecución, en su caso en particular, por un plan que era maravilloso. A mí me pareció maravilloso, que era el famoso plan Cunitas. Cuando pase la pandemia, le vamos a preguntar si se anima a hacer algo de eso para la provincia de Buenos Aires, porque me pareció muy noble aquel plan atender al nene recién nacido. Sí, por supuesto. Es un plan que bajó la mortalidad infantil en todo el mundo de forma importantísima. Sí. Y que nosotros en la Argentina logramos en un solo año, con 6 meses, Claro. 350 vidas no se perdieron a raíz y a causa de este programa. Así que vamos a tratar de ponerlo en marcha, vamos también a hablar con las autoridades nacionales porque creemos que tiene que ser un programa nacional, no, francamente, que todos los argentinos tengan acceso a eso. Pero bueno, hoy estamos con la pandemia, tenemos problema. Por eso le decía Sí, cuando esto termine. Gracias, ministro, le mando un abrazo. Por favor. Adiós, Gracias, que le vaya bien. igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, Vicu. Bien, Albi, ahí escuchábamos la palabra entonces del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán.